Buenas noches a todos. Hoy vamos a exponer lo que es la enfermedad del reflujo gastroesofágico, o también como lo conocemos como ERS. Los integrantes del grupo son Padilla Anderson, Ramos Aguilar Saley y mi persona, Lourdes Jiménez. Para empezar, ¿de qué es la enfermedad del reflujo gastroesofágico? Lo vamos a definir como un ascenso de lo que es el contenido gástrico hacia el esófago. Generalmente es por un debilitamiento de lo que es el esfínter esofágico inferior. Y aquí tiene más causas, pero no vamos a centrarnos solamente en lo que es un debilitamiento de este esfínter esofágico inferior. ¿Cuál es la anatomía de este esfínter? Su ubicación va a ser a nivel de la unión gastroesofágica, donde encontramos esta unión aproximadamente, la encontramos en el tercio distal, o en la parte inferior de lo que es el esófago, y el cardias a nivel del estómago, ¿no? Ahora, este esfínter prácticamente tiene la función de evitar el reflujo gástrico hacia el esófago. Además, tiene un diámetro, una longitud de aproximadamente de 2 a 4 centímetros. Esta es una letra, donde prácticamente vemos las capas de lo que es el esófago normal, ¿no? Nosotros, ¿para qué estudiamos esta enfermedad? Justamente porque este reflujo nos afecta a lo que es la mucosa, que es la capa más interna del esófago, ¿no? Cuando hay una constante exposición a lo que es el ácido gástrico, esta capa empieza a sufrir cambios en su morfología. Y ahí es donde podemos desarrollar otras patologías más peligrosas. ¿Cuál es la fisiología de lo que es el esfínter esofágico inferior? Vamos a resumir en 4 puntos. Tenemos lo que es el mecanismo antirreflujo, la relajación al deglutir, el vaciamiento gástrico y lo que es el tono basal. Aquí nos vamos con mecanismo antirreflujo. Nosotros cuando ingerimos una comida, cuando pasamos lo que es el bolo alimenticio hacia el estómago, este esfínter tiene la función de contraerse o cerrarse automáticamente, ya espontáneamente. ¿Para qué? Para evitar que el contenido que acaba de pasar al estómago vuelva al esófago. ¿Por qué mecanismo hace el esfínter esofágico lo que es el antirreflujo? Tenemos dos principalmente, uno puede ser a nivel nervioso y otro es por control hormonal. En lo que es el control a nivel nervioso lo vemos principalmente por lo que es el plexo de Auerbach, que lo encontramos a nivel del tejido conectivo, que se encuentra ubicado entre las dos capas musculares, ¿no? del esófago. Ese plexo de Auerbach lo que hace es liberar acetilcolina y posterior contracción. Ahora, el control hormonal viene a ser principalmente por lo que es la secretina, lo que es también la gastrina, así como lo que es la motilina. Secretina y motilina principalmente. Ahora, la relajación al deglutir. Cuando nosotros deglutimos o pasamos una comida, este esfínter se tiene que relajar. ¿Para qué? Para permitir el paso del esófago hacia el estómago, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce esta relajación? También tenemos dos mecanismos, uno nervioso, otro hormonal. El nervioso va a ser a través de lo que es el nervio vago. Se envían señales de tipo aferentes a nivel de lo que es el núcleo del tracto solitario del vago. Posteriormente, esta señal va a lo que es el núcleo motor dorsal del vago, y desde ese núcleo se manda una señal eferente a lo que es al mismo esfínter para producir su relajamiento, ¿no? Y que pueda pasar. El otro medio viene a ser a nivel hormonal, que principalmente tenemos lo que es el óxido nítrico, así como lo que es el péptido mineraloactivo, ¿ya? Esas dos hormonas también actúan a nivel del esfínter produciendo su relajación. Fuera de esto también tenemos distintos alimentos que nos ayudan, ¿no? A lo que es el relajamiento, como ser lo que es el tabaco, el alcohol, el café, el té, el chocolate, las grasas principalmente, así como los hidratos de carbono. También producen una relajación del esfínter posterior a la deglución. Ya. Después tenemos lo que es el vaciamiento gástrico, que si bien es como tal del esfínter esofágico inferior, lo mencionamos aquí ya que el vaciamiento gástrico es importante justamente para vaciar el estómago y evitar que haya un aumento de la presión y posterior apertura del mismo, ¿no? Evitar que haya ese reflujo. Y después tenemos el tono basal. Cuando hablamos de tono basal, no vamos a aquella contracción espontánea que tiene este esfínter esofágico inferior, ya que es muy importante. Este esfínter tiene que mantener presiones a cerca de 10 a 30 milímetros de mercurio y lo logra gracias a un control miogénico, así como hormonal, que fue el que mencioné hace rato. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos protectores que tenemos en el cuerpo para evitar justamente este reflujo? El principal, que es como les menciono, es el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Este tiene la función de contraerse y evitar de que el contenido estomacal regrese al esófago, evitando lo que es la mucosa, ¿no? Principalmente tenemos eso. También tenemos otro mecanismo llamado clearance esofágico. Cuando hablamos de clearance esofágico, nos vamos prácticamente al mecanismo del esófago para limpiar todo lo que es el contenido que queda en sus paredes, ¿ya?
Sí, que queden súper bien. Tenemos dos mecanismos para realizar este clearance. El principal viene a ser lo que es el peristaltismo. Sabemos que a nivel del esófago tenemos las ondas peristálticas, ¿no? Tenemos la primaria, tenemos la secundaria. Ambas prácticamente sirven para devolver el contenido hacia el estómago, ¿ya? Limpiando lo que es el esófago. Después también tenemos el segundo mecanismo, que ya viene a ser un mecanismo más que todo químico, que es como el paso de la saliva, ayuda a neutralizar el ácido estomacal que pudo haberse quedado a nivel de la mucosa esofágica, ¿ya? Sabemos que la saliva principalmente está constituida por, uno de sus componentes importantes viene a ser el bicarbonato, ¿no? Y el pH del estómago es ácido. Entonces pasa con ácido, se neutraliza, produciendo lo que es el clearance justamente. Y retirarse luego así, se tiran los frenos. Estoy viendo en ChatGPT el tema. Ah, Estoy viendo en ChatGPT el tema. Sí, pero ella está explicando, ¿no? Un poquito de respeto a su compañera. entonces, en eso consiste el clearance esofágico. En resumen, es el mecanismo del esófago para limpiar sus paredes y evitar un daño posterior, ¿no? Ahora también tenemos otro mecanismo como es el vaciamiento gástrico, que este vaciamiento gástrico es muy importante por lo que les menciono. Cuando hay una acumulación de lo que es el contenido a nivel gástrico, hay un aumento de las presiones. Este aumento de las presiones me va a llevar a que haya un debilitamiento de lo que es el esfínter esofágico inferior y se abra y hay este reflujo. Entonces el vaciamiento gástrico tiene que ser casi espontáneo, ¿ya? Para que no haya este reflujo. Después también tenemos lo que es el ángulo de His, así como lo que es el fundus gástrico. El fundus gástrico, tanto el ángulo de His encontramos lo que es entre el esófago y el cardio, ¿ya? Para empezar. Y el fundus gástrico prácticamente es esta partecita acá. ¿Para qué me sirve? Se podría decir que se llena de aire y al llenarse de aire va a aumentar la presión. Entonces, al aumentar la presión va a producir que haya esta misma presión, comprime lo que es el esfínter esofágico inferior, ayudando a evitar el reflujo, ¿no? Como que ayuda a que haga su función de esfínter, que se cierre. Entonces, esa funciona a través del ángulo de His y principalmente del fondo gástrico. Y después, cuando hablamos de los hilatos esofágicos y los pilares a nivel diafragmático, prácticamente ambos van a funcionar como un esfínter externo, haciendo que produciendo una presión contra lo que es el esófago distal y favoreciendo también a la misma función de lo que es el esfínter esofágico inferior, de que no se abra. Entonces, en síntesis, la función más, o el mecanismo más importante que tenemos para evitar reflujo es el esfínter esofágico inferior. Y se dan cuenta cuando yo les hablé de lo que es el hiato esofágico, pilares, así como lo que es el vaciamiento gástrico, todos repercuten en evitar que haya un aumento de la presión en el esfínter esofágico inferior para que no haya un reflujo, ¿no? Prácticamente es eso cuando hablamos de los mecanismos. Bien, yo les voy a hablar de la causa. Como mencionó, hay ciertos mecanismos fisiológicos que evitan el reflujo. Y acá les voy a hablar de las causas que pueden provocar ese reflujo. Primero, por la incompetencia del esfínter esofágico inferior. Este esfínter puede ser mecánicamente incompetente, ya sea por relajación transitoria de la musculatura del esfínter o por una disminución de la presión en reposo. Al decirle una relajación transitoria del esfínter de la musculatura, hablo de un reflujo fisiológico, por así decirlo, que se desencadena por estímulos de la laringe y también por el llenado del fondo gástrico. Bien, esto es fisiológico porque se supone que las ondas peristálticas barren todo ese reflujo que haciendo y la salida remanente del ácido que queda. Pero hay ocasiones que no, y las voy a mencionar más adelante. Y luego, disminución de la presión en reposo. ¿Por qué puede ser? Ya sea por ciertos alimentos disminuyen el tono del esfínter esofágico, ya sea como el chocolate, las grasas, el café, y también ciertas patologías, como por ejemplo una hernia hiatal, como ella mencionó, mi compañera mencionó. El hiato diafragmático sirve como un esfínter externo. Al haber una hernia hiatal, el esfínter externo ya no va a estar. Luego, una depuración esofágica ineficaz. La depuración se da por las ondas peristálticas y por la saliva que neutraliza el ácido, ¿no? Una depuración ineficaz entonces puede ser por una hiposperistalsis o una peristalsis o por una producción de saliva ineficiente. También acá hay
volvemos a mencionar la hernia hiatal, porque va a generar o causar una bolsa herniaria y va a producir el fenómeno de un reflujo. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando el reflujo va a ascender, las ondas peristálticas no van a bajar y un cierto remanente se va a caer en esa bolsa. Entonces, cuando ya pasó la onda peristáltica, ese reflujo va a causar un reflujo y va a volver a ascender. Y este reflujo también nos va a causar una alteración en el peristaltismo que nos va a dar una segunda onda peristáltica. Uno diría que dos ondas peristálticas mejor que una, van a barrer más el ácido, ¿no? Pero no. A veces puede hacer que el contenido, el reflujo, ascienda y por consiguiente sea aspirado. Y por último, alteraciones del reservorio gástrico. Esto puede ser por una hipersecreción gástrica, hipersecreción ácida. Esto quiere decir, aunque sea poco el contenido que asciende, al ser tan concentrado en ácido, va a causar más daño en el esófago. Luego, por distensión gástrica, de igual manera, va a aumentar la presión del estómago, va a vencer la presión del esfínter esofágico inferior y va a hacer que el contenido se refluya. Esta generalmente se da en pacientes ansiosos y en esos masticadores de chip. Y por último, vamos a hablar de un mal vaciamiento. Generalmente se da por úlcera gástrica o duodenal. Y esto igual va a aumentar, va a hacer que tarde más en vaciarse, va a aumentar la presión intragástrica y va a hacer que el contenido refluya, ¿no? Otras causas secundarias pueden ser el embarazo, estenosis pilórica, enfermedades respiratorias sistémicas y hernia hiatal. Las manifestaciones clínicas, la principal es la pilosis, que acá el paciente nos va a decir que siente una sensación de ardor acá en el pecho, ¿no? Luego la regurgitación, acá puede ser ácida o amarga o mixta. Esta se va a diferenciar de una regurgitación por vómito porque no va a estar precedida de esfuerzo, y regurgitación por acalasia porque no va a contener restos alimentarios, y la disfagia, que es dificultad para tragar. Ahora, los síntomas atípicos tienen que ver con el ácido que va a ascender. Asma bronquial, porque para aspirarse tos crónica igual por el ácido que asciende, úlcera de garganta, laringitis crónica, dolor torácico, globo histérico, fibrosis pulmonar, bronquitis crónica y neumonía recurrente. Y por último, las complicaciones. Las complicaciones se dan por el reflujo que ascendió, reflujo que asciende, ¿no? Acá tenemos la esofagitis, que es una inflamación del esófago por ese reflujo, la estrechez. Esto va a causar un reflujo constante crónico, va a hacer que haya una fibrosis, y esto va a disminuir la luz del esófago. El esófago va a adquirir una metaplasia, que va a hacer el cambio de células escamosas a cilíndricas, y la aspiración repetida puede causar una fibrosis pulmonar. Buenas noches, doctor, compañeros. En cuanto al diagnóstico para diagnosticar el reflujo gastroesofágico, lo que tenemos son la endoscopía, la radiografía y la pHmetría. Aquí lo primero que se hace es ver la clínica del paciente, no directamente vamos a pedir, digamos, una pHmetría, ¿no? Vemos los síntomas que tiene el paciente, el principal que es la pirosis, que ya mencionaron. Entonces, eso que nos indica una afección del tracto digestivo superior. Entonces, primero se pide la endoscopía. En la endoscopía podemos observar lo que son lesiones en la mucosa del esófago y la línea en Z desplazada. ¿Qué es la línea en Z? La línea en Z es la unión del epitelio del esófago y del epitelio del estómago, que son diferentes. El epitelio del esófago es escamoso como el de la piel y muestra un color rosa pálido, y el del estómago es columnar y tiene un color más rosado salmón. Entonces la línea en Z es esa unión de esos dos tejidos que nos da una diferencia, ¿no?, de dónde empieza el estómago, y termina el estómago. Entonces esta línea se ve desplazada por el reflujo gastroesofágico, porque es corrosivo, ¿no? O sea, el ácido para este epitelio del esófago.
Entonces aquí tenemos la clasificación de Los Ángeles, también hay otra clasificación de Miller que se usa. En esta clasificación podemos ver que en el primer grado las lesiones presentan lesiones menores a medio centímetro, y que no sean confluyentes, o sea, una lesión aislada pequeña, que aquí no se ve bien en la imagen, pero está más o menos por aquí, súper pequeña. Después lesiones mayores a 5 milímetros, aquí podemos ver, no confluyentes, y aquí lesiones confluyentes, es decir, que ya cubren gran parte del esófago, pero menor a 75%, y lesiones confluyentes mayores a 75%, que ya se observa muchas lesiones debido al reflujo. Aquí lo que vemos es un esófago de Barrett. Aquí podemos ver la lesión. Esto nos indica que ya hay una metaplasia, este es el estado más avanzado de reflujo gastroesofágico. Eso veríamos en cuanto a la endoscopía. En cuanto a la radiografía, lo que podemos observar son hernias de hiato asociadas al reflujo gastroesofágico por el debilitamiento, ¿no?, del esfínter y de la mucosa, y desplazamiento de la línea Z, que habíamos mencionado. El desplazamiento ocurre hacia arriba, entonces podríamos ver en una radiografía que está más acortado el esófago. Aquí lo que tenemos es un esofagograma con contraste que se hace con sulfato de bario. Esta es una prueba dinámica y funcional en la que aquí podemos ver, este es el estómago, esto es el reflujo después de haber hecho la prueba de Valsalva. Entonces el reflujo está yendo hasta acá, y esto de acá que estamos viendo es una hernia de hiato. Y acá también podemos ver lo de la vista lateral, la hernia, el reflujo gastroesofágico. También se usa la pHmetría. Este es el instrumento que se usa para medir el pH y la cantidad de reflujo que hay y en qué tiempo ocurren los reflujos en el paciente. Estos botoncitos que tiene es porque se lleva 24 horas. Este aparato se lleva 24 horas con el catéter introducido por la nariz, y el paciente tiene que durante su día apretar estos botones de si está durmiendo, si está haciendo ejercicio, si está comiendo, y el síntoma principal, que es la pirosis, entonces cada vez que se presente tiene que apretar este botón, y es un monitoreo constante de 24 horas. Aquí podemos ver un video corto. Lo que se hace es poner lidocaína en gel al catéter, y ese catéter se va a introducir por la nariz. Se va a ir viendo el pH que tiene al introducir, y cuando esté ácido quiere decir que llegó a estómago, o sea, alrededor de 4. Cuando ve eso, cuando llega al estómago el catéter se retrae unos 5 centímetros y ahí se fija, y el paciente está 24 un día entero con el catéter. Voy a dar agua para que pueda atravesar el esfínter esofágico superior también. Y en eso consiste la prueba. Entonces, a lo largo del día va a medir el pH de reflujo, la cantidad y en qué periodos de tiempo se da. Y para el tratamiento no es igual en base a la clínica, ¿no? Y no se empieza obviamente por la cirugía. Primero el tratamiento es clínico, no farmacológico. Aquí se indica al paciente que evite alimentos como el café, el chocolate, las grasas, fumar, el alcohol, todos estos alimentos. Y como parte del tratamiento no farmacológico estaría, por ejemplo, una indicación de la posición al dormir. Es mejor dormir del lado lateral izquierdo, del cúbito lateral izquierdo, porque la anatomía y la gravedad ayuda a evitar, a reducir el reflujo gastroesofágico. En el tratamiento farmacológico tenemos principalmente a los inhibidores de la secreción gástrica, que a su vez tenemos a los inhibidores de la bomba de protones y antihistamínicos. Los más potentes, los inhibidores como el omeprazol, lansoprazol, y los antihistamínicos porque actúan en una fase temprana de la producción de ácido clorhídrico. Los gastrocinéticos, estos se ocupan porque favorecen el vaciamiento gástrico, y es lo que queremos, que el alimento no esté ahí tanto tiempo y que esté constantemente produciendo reflujo. Y otros como antiácido, como el bicarbonato. Y
Y el tratamiento quirúrgico clásico es la fundificatura de Nissen, que aquí podemos ver el estómago, el esófago. Esta cirugía consiste en que se toma asas del fundus del estómago y se une al esófago. Se crea como una especie de neumático para ayudar a este esfínter que ha disminuido en tono, que no está funcionando correctamente. Aquí, esta es una cirugía que está súper rapidita de cómo es. Lo primero que hacen es separar el ligamento, el estómago, ¿no?, del ligamento menor. Una vez que diseccionan, luego cambian a una pinza Roma. Ahorita lo que está separando es el ligamento, y una vez que ya empieza a separarlo, luego accede a los pilares diafragmáticos, que los tiene que separar del esófago. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Esta cirugía consiste, ahorita lo que vamos a ver, en separar todo lo que es el esófago para que se pueda manipular, y se retrae un poco para hacer el procedimiento que ya vimos. Aquí aquí lo que hace es crear una ventana por detrás del esófago, por la parte posterior, y meter algodón o esta gasa para estirar el esófago, que se pueda manipular bien, y termina de separar lo que es el esófago de los pilares diafragmáticos. Vamos a ver cómo está terminando de separar el esófago de los pilares. Y ahí lo que está haciendo es una prueba de cómo va a caber, ¿no?, el fundus del estómago, que tiene que rodear 360 grados al esófago. Y aquí lo que está haciendo es cerrar los pilares diafragmáticos que abrió para poder retraer el esófago. Entonces lo cierra con 2 a 3 puntos. No tiene que ser cuidadoso el cirujano acá, porque tampoco quiere causar, digamos, una disfagia o una estenosis al paciente. Aquí podemos ver que este es el esófago, que es un poco retraído y se está cerrando los pilares diafragmáticos. Para hacer la fundificatura generalmente se hace 2 puntos, no se recomienda hacerlo muy largo porque no se requiere ocupar tanto del estómago, solamente ayudar, ¿no?, al esfínter esofágico inferior. Y aquí en el primer punto lo hizo como de soporte, es decir, solamente tomó el estómago, y en el segundo punto va a tomar el esófago más para que no se desplace hacia abajo. Entonces esto funciona a manera como de neumático, que cada vez que haya alimento y se produzcan los gases, esto va a generar una cierta presión adecuada para que no haya reflujo. Un momentito. Apagamos un momentito. Sí, vamos a complementar algunas cosas. Después vamos a ver el video porque estamos en un gráfico. Bien. Estamos iniciando lo que es las enfermedades del esófago, ¿cierto? Y el esófago tenemos que abordarlo como siempre lo hacemos, desde un punto de vista anatómico, ¿no es cierto? Y para eso ustedes me van a ayudar. ¿Quién es el
ver, vamos. ¿Qué es el esófago? El esófago es un órgano tubular, un conducto que se va a estar extendiendo desde la faringe, la sexta vértebra cervical, específicamente, hasta va a pasar por el hiato esofágico, a nivel del diafragma, y va a llegar hasta unirse a nivel del cráneo con el estómago, que está en la 11ª vértebra torácica. Ya. ¿Cuál es su longitud del esófago? 25 centímetros. ¿Cuál es su constitución anatómica del esófago? Está constituido por interno a externo, Ya. de una mucosa, en la parte interna. Tenemos lo que es su submucosa, la muscular, que se clasifica dependiendo de la zona que estamos hablando. La parte superior, que está en relación con la faringe, es músculo Ya. esquelético, es músculo Estriado. estriado. ¿Cierto? Porque hasta esa parte la deducción es consciente. De ahí una vez pasa y... ¿Qué más? La porción media, que está constituido de forma mixta con músculo estriado, músculo liso, y la porción inferior, que está en combinación con el cardia, que es músculo liso totalmente autónomo. Ya. ¿Cuántas porciones tiene el esófago? O sea, lo que su compañero ha dicho, que el esófago va a unir la faringe con el estómago. Es un tubo. Es un tubo, ya, de aproximadamente 25 centímetros, que tiene una constitución anatómica. Tiene una mucosa, la mucosa tiene un epitelio. El epitelio plano. Esto es muy importante, estas células, ¿no es cierto? Porque son células como las células que tenemos en la piel, porque aquí van a entrar líquidos, fríos, calientes, van a entrar sólidos y necesita regenerarse. Y el epitelio plano es uno de los epitelios de protección, ¿no es cierto? Así lo hemos estudiado en esto. ¿Tiene cuántas porciones el esófago? 3 porciones. Cervical, torácica y abdominal, ¿no es cierto? Hay una porción que es intraabdominal. Entonces, al tener esta constitución anatómica y ser una estructura de paso y tener una constitución muscular, va a tener ondas peristálticas, ¿no es cierto?, que nos van a permitir la progresión de ese bolo alimenticio hacia el estómago, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, normalmente existen desviaciones anatómicas en el esófago, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estas? A nivel cervical se proyecta más a la derecha, a la izquierda, anterior. ¿Se acuerdan? Entonces, siempre el esófago cervical está más proyectado a la izquierda. Y eso es un punto tan importante cuando queremos abordar el esófago, porque las incisiones que se hacen van a ser cervical izquierda, cervicotomía izquierda. A nivel torácico, es un poco más hacia la derecha, y el esófago intraabdominal mide, ¿cuánto dijo? ¿Cuánto? De 2 a 4 centímetros. Entonces, este esófago que va a tener esa función, va a tener esas ondas peristálticas primarias, inclusive las ondas peristálticas secundarias, y ondas atípicas de incoordinación, que son las terciarias, ya que se consideran no fisiológicas y que están relacionadas a otro tipo de patología, espasmo difuso del esófago, esófagos en cascanueces, que son patologías que no la vamos a estudiar porque no son frecuentes, pero es importante que ustedes la conozcan. ¿Cómo está irrigado el esófago? Con las arterias esofágicas. Entonces, diremos que arriba, obviamente que son las arterias esofágicas. Y si yo tengo un esófago cervical, ¿de dónde vienen esas arterias? La arteria esofágica superior nace de la arteria
tiroidea inferior. Suficiente que sepamos nosotros que en la porción superior son tributarias de las tiroideas, ¿no es cierto? Las torácicas Nacen de la aorta torácica o también pueden nacer de la bronquial. ¿no es cierto? Callado de la aorta, bronquiales. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? ¿Por qué creen que le estoy diciendo? Y el esófago intraabdominal, Con las arterias gástricas. perfecto. ¿Tendrá alguna importancia en el retorno venoso? Las arterias tiroideas van a drenar a las venas tiroideas. Las torácicas, ¿no es cierto? ¿Y esto dónde van a drenar en general? ¿A dónde drenan el drenaje venoso? A la vena cava, pero ¿cuál cava? A la vena cava superior. Y si acá hay una circulación que es tributaria de la arteria gástrica, de la gástrica izquierda, ¿a dónde va a drenar? A la porta, ¿no es cierto? A la porta. Y de la porta va a pasar por el hígado, ¿a dónde? A la suprahepática, y de ahí a la vena cava y va a llegar al corazón. ¿Tendrá alguna importancia en alguna patología esto? ¿Ah? En las varices esofágicas. Y uno se pregunta, ¿por qué la hipertensión portal produce varices esofágicas? Y lo vamos a llegar a entender por qué. Porque esta es la base para entenderle la fisiopatología de las varices. Arriba no hay varices, ¿no es cierto? Porque van a drenar a la vena cava superior. Pero este drenaje va a pasar por el hígado. ¿Correcto? Y si este hígado está fibrótico, va a haber una circulación retrógrada. ¿Sí? Porque no va a pasar la sangre por acá. ¿Y qué hace la sangre? Busca drenajes para llegar al corazón. ¿Y qué puerta tiene abierta? Hay comunicantes entre este sistema venoso y las venas gástricas. Buscan drenar la sangre, ¿no es cierto?, hacia el corazón. ¿Se entendió la fisiopatología? Y ustedes pregúntenle a cualquiera, así de facilito, cuál es la fisiopatología de las varices esofágicas, y no, inclusive pregúntenle a su docente. ¿Ya? Y no saben este detalle anatómico para entender la fisiopatología de las varices esofágicas. Entonces, cuando nosotros hacemos un tratamiento definitivo de las varices esofágicas, que vamos a llevar varices esofágicas, ¿qué plantearía usted como anatomista para solucionar ese problema? Para solucionar este obstáculo que está fibrosado aquí. ¿Qué se le ocurriría? Buscar un drenaje de esta sangre de la porta, ¿no es cierto? Esta sangre que no pase por aquí y que pueda pasar por otro territorio y llegar al corazón. Entonces yo uniría qué cosa con qué cosa. El retorno venoso, ¿por dónde pasa? De los miembros inferiores. Por la cava inferior. ¿Ve que es tan facilito medicina? Entonces, los cirujanos idearon hacer derivaciones de la porta a la cava, son derivaciones portocavas para saltar este obstáculo. Me he saltado del tema, pero como le han entendido más o menos la anatomía, no quiero desaprovechar este momento.
O de la vena renal, ¿a dónde va? Pasa por aquí. La vena renal. Pasa por aquí. Pasa por la cava. Por la cava. Entonces se hacen derivaciones portorrenales. Fíjense que de facilito la medicina. Simplemente entendiendo la anatomía. Y cuando llevemos varices esofágicas, no me van a preguntar la fisiopatología de las varices esofágicas, porque es súper fácil, ¿no es cierto? Súper fácil. Bien, sigamos con anatomía. Ya lo digo, está inervado por el nervio vago. ¿Ok? Sabemos la fisiología, que es una estructura de paso, ¿ya? Que tiene órgano. Tiene dos esfínteres. Un esfínter esofágico superior que está formado por, ¿no es cierto? ¿Cómo está formado? ¿Cómo está formado ese orificio? Con los músculos Constrictores inferiores de la faringe y el cricofaringeo, ¿ya? Que son músculos estriados. Y fíjense que ahí el esfínter esofágico, eso se contrae, aquí se contrae, la fibra y el cricofaringeo, para que ese esfínter esofágico se abra. ¿Sí? ¿Qué pasaría si esa zona, ya, ¿qué se llama esa zona? Entre la fibra horizontal del constrictor inferior de la faringe y el cricofaringeo, ¿qué se llama? ¿Con quién han llevado anatomía? Con Pedraza. ¿Ah? ¿Qué le enseña a usted a sus alumnos? El famoso triángulo de Killian, ¿no es cierto? Fíjense que ahí vamos a encontrar otra base. Se cierra este esfínter esofágico inferior, se contrae el otro, ¿qué va a pasar? Hay choque de presiones. Y a esa zona del triángulo de Killian se conoce una zona muy débil de mucosa. ¿Y qué se va a formar ahí? Lo que vamos a estudiar también, que se llama divertículo decente. ¿Correcto? Bien. El esfínter esofágico inferior lo he explicado muy bien. La localización. ¿Qué función va a tener esta? ¿No es cierto? Precisamente de relajarse para el paso y contraerse para evitar el reflujo retrógrado del estómago. Es una de las funciones. Ahora, yo necesito saber qué manifestaciones clínicas me da ese tubo. ¿Cómo voy a estudiarlo semiológicamente, ese esófago? ¿Cómo lo estudio semiológicamente el esófago? Porque para mí lo más importante es esta clase. Y lo demás ustedes lo aprenden simplemente con anatomía, fisiología y manifestaciones. Lo demás es chicle, ¿no es cierto? ¿Cómo estudio el esófago? ¿Qué manifestaciones semiológicamente, cómo lo estudio? ¿Cuáles son los pasos semiológicos normales que ustedes conocen? La anamnesis, ya, ¿qué más? Ah, ya. A ver, infecciones del esófago. Parte del esófago, si quiere hablárselo, ahí el esófago cervical, ahí le dan. No lo podemos discutir, nada. Entonces, se va a beneficiar de las manifestaciones clínicas, que sí o sí las tenemos que saber. Y vamos a empezar a enumerarlas. ¿Cuáles son? Virosis, ya. Primero, ¿qué dirían ustedes? Si este es un músculo y se contrae, y se contrae, y se contrae, ¿qué va a provocar esas contracciones? ¿Ah?
pero ¿cómo yo voy a mirar lo que está dictado si usted me dice que de sus manifestaciones clínicas de la anamnesis que se beneficia, ¿qué sentiría un paciente que tenga una contracción ahí, otra contracción ahí, o por último que esto esté cerrado y no pase y esté contrayéndose? ¿Qué va a sentir? Dolor ya, tipo cólico, digamos, ya. ¿Pero qué se llama eso cuando hay dolor? Disfagia es la dificultad del paso. ¿Ves? Si esto es un conducto y si hay una lesión en el esófago, ya va a haber dificultad de progresar ese bolo alimenticio, va a tener disfagia. Y hemos estudiado disfagia lógica, antes se estudiaba disfagia progresiva, porque si es un tumor o si es una estenosis aquí, va a ir creciendo, va a pasar primero líquido, se va a ir creciendo, o sea, van a pasar los sólidos, después los líquidos y después se va a obstruir, ¿sí? Entonces, el paciente va a tener disfagia. El dolor lo va a percibir como lo que conocemos que se llama orinofagia. Dice que la pirosis todavía no entra, ¿cierto? Si el alimento se acumula aquí, ¿qué va a tener el paciente? Mal aliento, porque se va a podrir el alimento. ¿Qué va a tener? ¿Qué hacen los animales? No creo que algunos de ustedes coman y ¿qué se llama eso? ¿Algunos rumiantes que hacen? No, eructan los rumiantes ustedes. ¿Qué se llama? Regurgitación. Entonces yo tengo que estudiar, el paciente va a decir, ¿sabe qué? Como, me lleno y vomito, pero no es vómito, porque el vómito es gástrico, ¿sí? Entonces va a regurgitar los alimentos y eso se llama regurgitación. Estamos hablando de patología, de semiología esofágica, de eso lo que ustedes dicen que es la anamnesis. ¿Ok? Pirosis puede haber, ¿por qué? Porque sabemos que aquí hay una incompetencia y el contenido ácido va a quemar y se va a sentir con una quemazón dentro de la pierna. ¿Sí? ¿Qué otras manifestaciones clínicas tiene esta estructura? Sabiendo que tiene mucosa, muscular, ¿ya? Y por eso hemos hablado de ¿qué otras manifestaciones clínicas? ¿O no pueden haber lesiones vasculares? Vamos a tener hematemesis, el paciente va a quitar sangre. Si tiene una varices esofágica y se rompe, ¿qué va a dar? ¿En regurgitación? No, va a dar hematemesis. Si tiene esofagitis, como la complicación que he hablado de que este esófago se quema y va a producir erosiones a ese nivel, va a sangrar y va a tener sangrado, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa más podemos pensar que puede dar el esófago? Y esto es la clase de todo el esófago, esto es todo el esófago. ¿Qué otras cosas más podemos tener? ¿Qué se imaginan ustedes? Heces negras. Melena, lo que desea la señora. ¿Ya? ¿No es cierto? ¿Por qué se presenta? Ustedes cuando emitan un criterio, vuelvan cómo, por qué, cuándo y dónde. ¿Por qué tienen que tener heces negras? ¿Y por qué se vuelven sangre? Pero estamos hablando de este señor. Yo estoy hablando de este señor. ¿No es cierto? Sí. Vamos a tener hematemesis. Y aquí es más la sangre roja viva, rutilante, que puede tener deposiciones melénicas porque ya pasó acá,
pero no es patrimonio exclusivo del esófago. Puede haber, ¿no es cierto? Fíjense que en la faringe también hay otra vía respiratoria por ahí o no hay. Y si el contenido pasa por acá, el paciente va a tener ese contenido ácido irritando la garganta, la vía respiratoria. Y eso va a pasar inclusive hasta el pulmón y va a producir neumonquitis química, bronquitis, bronconeumonía, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de manifestaciones que yo las percibo con lo que me dice el paciente. Y todos los pacientes con patología esofágica van a tener en mayor o en menor proporción alguno de estos síntomas, ¿no es cierto? Ejemplo, si hablamos de una calasia, aquí está cerrado, ¿qué va a tener el paciente? Algo de eso, disfagia, oligosfagia, regurgitación, etcétera, etcétera. Si el paciente tiene un divertículo de Sanger a este nivel, se formó el divertículo, ¿qué va a tener? Si es chiquitito, no va a tener nada. Si es grande, el alimento se va a acumular acá, y va a tener regurgitación, va a tener mal aliento, pero si va a decir siempre que los alimentos se incomodan, ¿no es cierto? Si hay una incompetencia de este esfínter, se abre, va a tener todo lo que te ha dicho. ¿Ya? Entonces, cada uno de las patologías tiene su sintomatología patognomónica que nuestra habilidad nos tiene que hacer pensar en qué puede ser, pero en base a mi conocimiento anatómico fisiológico. ¿Okay? No le vayan a poner regurgitación a todo, no le vayan a poner, sino ubíquense. Por eso es que me detengo en esta parte de clase aquí. Si hay clases que ven y aprendan. Entonces, la clínica que me da el esófago, yo tengo que tener mucha habilidad y conocimiento para interpretar la patología esofágica. Ahora, después de eso, ¿qué es? ¿Cómo voy a diagnosticar estas enfermedades? ¿Cuáles son mis estudios que yo voy a pedir? Endoscopía. ¿Qué es la endoscopía? O sea, yo puedo pedir inteligencia artificial si usted quiere, pero si no sé por qué la pido, no voy a llegar a donde yo quiero llegar. ¿Qué es la endoscopía? Es un estudio de imagen que introduce una videocámara a cavidades. ¿Sí? ¿Y qué me evalúa esta visión, este camarógrafo? ¿Qué me evalúa? ¿De quién? ¿De quién? Por algo me he ido de la anatomía. ¿De quién? De la mucosa. ¿No es cierto? Si hay erosiones, si hay úlceras, si hay cambios de epitelio, ¿no es cierto? Y me evalúa de acuerdo a la experiencia que tenga, ¿no es cierto? Todas estas zonas donde si hay obstrucciones, él me va a decir que no puede progresar ciertas zonas anatómicas, ¿ya? Como por ejemplo el esfínter esofágico inferior, o como en una calasia va a estar cerrado, o como en un reflujo que va a estar abierto y va a decir paso como en cuarto año de medicina, paso facilino, abierto, ¿no es cierto? ¿Qué otro estudio? Además que este estudio me permite hacer diagnóstico, ¿qué más?
tratamiento. Porque si yo veo una úlcera que está sangrando, la puedo cauterizar. Si veo una varice, la puedo ligar, ¿no es cierto? Puedo hacer recesiones de mucosa, utilizar láser, hacer una serie de procedimientos en esófago, inclusive suturas en esófago, en perforaciones, porque es terapeuta. ¿Qué otro estudio? Basándome en estos 3 conceptos, ¿qué les pedirían ustedes? Piensen. Ya me dieron endoscopía para mirarlo de adentro. ¿Qué otro estudio? ¿Pero qué radiografía? Contrastada. Entonces, ¿para qué me sirve la radiografía contrastada? Mire, anatomía y fisiología me lo mezcló. ¿Será que una radiografía me va a ver el funcionamiento? Y ahí vamos a complementar. El estudio contrastado me va a dar la morfología, la forma, ¿no es cierto? Si yo hago un estudio dinámico de un estudio contrastado, y me dan el contraste, y el contraste pasa al esófago, y esa radioscopía dinámico me hace hacer una prueba de Valsalva, yo veo cómo el reflujo se vuelve otra vez, cómo el contraste se vuelve otra vez. Pero eso es dinámico. Normalmente las radiografías son estáticas, ¿no es cierto? Le dan y se muestra la forma. Pero en esa patología me sirve porque yo ya tengo que pedir radioscopía con prueba de esfuerzo para ver si hay retorno, que también me va a dar un parámetro de que esa puerta está abierta, ¿sí? ¿Qué otro estudio me va a medir la fisiología? La tensiometría me mide la fisiología. Yo tengo que medir las contracciones, el tono de este esfínter, el tono de este esfínter. Y ese estudio se llama manometría esofágica. Si hay una calasia, que es una hipertonía, tengo que medir una manometría. Ese es el gol estándar, manometría, ¿no es cierto? Si hay un esófago, un esfínter que está relajado, tengo que pedirle manometría. Pero ¿cuál será el gol estándar en el reflujo? Porque usted decía que hay reflujos que son normales. Ustedes cómanse chocolate, alcohol, después de los viernes, ese paseo que han tenido cuando fue el jueves o qué sé yo. ¿Cuántos han estado con reflujo? ¿Ah? ¿Cuántos han bebido alcohol? ¿No es cierto? Ya han comido como condenados y todo, y al otro día han estado con acidez, con vinagrera, o le han tirado a los puchos. ¿Sí? Y la señorita que no bebe ni come al chocolate. ¿Ya? Y eso produce así, me siento con acidez. ¿Por qué? Ya conocemos por qué, porque eso relaja. Pero ¿cómo lo puedo estudiar el reflujo? Porque el reflujo puede venir de acá, ¿no es cierto? Y esto es alcalino y esto es ácido. ¿Ya? Para eso me sirve hacer una pH-metría más impedanciometría. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros tenemos reflujo. Y la pH-metría me va a dar la calidad del reflujo. Me va a decir este reflujo tiene mucho ácido y puede ser que 3 veces me produzca reflujo, pero el contenido ácido alcalino me provoca mucho más daño. No sé si me dejo entender. O puede tener 20 veces y el reflujo es cortino, que no tiene trascendencia. Para eso me sirve. Y obviamente los estudios de
ecoendoscopía, que no lo tenemos aquí. ¿Para qué me sirve la ecoendoscopía? Si yo tengo un tumor nodular y aquí están los ganglios, o sea, ¿será que con una endoscopía voy a poder verlo? No, entonces para eso hago una endoscopía en lesiones tumorales. O complemento con qué otro estudio? Pues ya dijimos rayos X, pero no me va a dar tomografía. Entonces su compañera habló de todo esto, ¿no es cierto? De una enfermedad que es común, pero más de lo que ustedes se imaginan. El 30-40% de los pacientes con sobrepeso o obesidad tienen reflujo. Las embarazadas tienen reflujo. O sea, es una enfermedad muy subdiagnosticada. ¿Y qué considera usted lo más importante? Porque hemos hablado de los síntomas, lo mismo que hemos dicho, ¿cierto? ¿Qué considera lo más importante para entenderle a la enfermedad del reflujo gastroesofágico? ¿Saber la cirugía? Ya. ¿Y la fisiología qué dijo usted? Existen mecanismos antirreflujos naturales, fisiológicos. ¿Cuáles son? Lo primero fue el esfínter esofágico inferior, dijo su compañero. ¿Sí? ¿Qué otro mecanismo antirreflujo fisiológico tenemos? El clearance esofágico. ¿Y qué es el clearance esofágico? Algunos le dicen el barrido esofágico. ¿Y qué hacen ustedes cuando tienen acidez? La primera reacción que uno tiene, si no tiene leche. ¿Ah? Eso es el clearance esofágico. Eso es barrerlo, limpiarlo, ¿no es cierto? Deglutir toda esa cuestión, barrido, clearing esofágico. ¿Ya? ¿Cuánto producimos de saliva? Ya uno, dos, ya no tanto, como hay algunos habladores que producen más. ¿Ya? ¿Qué otro mecanismo es importante en esto? Los pilares, por supuesto, ¿no es cierto? Si la puerta está muy abierta, la probabilidad que los pilares esofágicos, ¿no es cierto?, me permitan y me condicionen a la aparición de hernias por deslizamiento o hernia, que también vamos a llevar, creo que en el tema ese, ¿ya? Entonces, ¿qué otro? La membrana frenoesofágica, que es peritoneo parietal que se une con la membrana frenoesofágica y lo fija el esófago. ¿Qué otro mecanismo antirreflujo que no lo dijo? ¿Ah? Por eso se los dibujé, estos 2 a 4 centímetros. La longitud del esófago intraabdominal, eso me va a permitir que junto al ángulo me forme el ángulo de Gis. Y si esto se llena de aire, esto me va a comprimir, ¿sí? Y me va a cerrar. ¿Se deja entender? ¿Se deja entender eso? Entonces, 2 mecanismos, ángulo de Gis y la longitud del esófago. Fíjense que en la cirugía ese cirujano empieza a limpiarlo el esófago intratorácico. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está aumentando la longitud del esófago intraabdominal. ¿Y qué mecanismo físico ha utilizado? Este fondo
y le ha dado la vuelta para que cuando se llene de aire apriete eso y produzca un mecanismo antirreflujo. ¿Sí? Eso es lo que es la cirugía de Nissen. Y ha cerrado los pilares que están acá, así, los ha cerrado aquí, los ha estrechado así. Ese es el tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento, lo cual es la mala noticia, que hoy se sabe que el 40-50% de la cirugía, el paciente sigue con síntomas. Porque cerrar los pilares es como abrir y cerrar esa puerta. Usted la cierra y se entran 100.000 de sus compañeros todos los días. Lo mismo, los pilares son estructuras musculares que están abriendo y cerrando. Entonces, ahora mismo, el tratamiento, cuando usted pase, ¿quién habló del tratamiento? Usted pase, está muy bien. Fundamentalmente el tratamiento, ya con todo esto, lo que le he dicho, y el otro mecanismo antirreflujo es el vaciado gástrico. Esto normalmente 2 o 3 horas, el vaciado. Ya, ¿quién es ese docente que venga a pasar clase? Ya. El vaciado gástrico. Lo dejamos para. Venga, doctor, siéntese.